Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de naturismo Herbol, donde salud es felicidad. No le cambie, ya que el día de hoy vamos a hablar acerca de la diabetes, ya que el día de hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, vamos a hablar acerca de este tema y pues ahora sí que recordarle a toda la gente cómo prevenir esta enfermedad, ya que hoy en día es la segunda causa de muerte aquí en nuestro país y cada día, cada año aumenta más el porcentaje de personas con diabetes, así que no le cambie, quédese escuchándonos y bueno, vamos a pasar a saludar al equipo Herbol, que estamos listos para comenzar con el tema de esta noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contenta de poder estar con ustedes. Un saludo pues a toda la gente que nos escucha pues a diario, bueno, todos estos días que está al pendiente pues de nuestros programas para cada vez ser más los que sepamos de la buena alimentación, acerca de que podemos hacer bastante si nos alimentamos correctamente, que podemos prevenir muchas enfermedades, pero bueno, pues también curarlas. Así que un saludo para todas ustedes, no le cambien porque de verdad que el tema de hoy va a ser muy interesante, efectivamente, porque pues hoy es el Día Mundial de la Diabetes, esta enfermedad que lamentablemente pues sí sabemos de la importancia, pero en realidad pues como que no le damos toda la importancia que merece a esta enfermedad, sabiendo que bueno, puede haber 1000 complicaciones por este padecimiento. Y bueno, pues vamos a pasar a saludar al doctor Luis, que ya está listo en la línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo muy afectuoso a todos los redescuchas. Yo nada más les digo una cosa que a mí siempre me llama la atención, breve les digo. En el año 2012, una estadística pues muy triste es que en nuestro país se gastó 78,000 millones de pesos en diabetes. Eso habla de consultas, interconsultas, médico general, médico especialista, hospitalización, cirugías, medicamentos, sueros, enfermera, doctor, todo lo que se les ocurra relacionado con eso, se gastó en el año 2012. 78,000 millones de pesos. Más o menos podríamos decir que eso fue tirado a la basura, porque no se gastó ni un centavo en prevención de diabetes, fue tratamiento. Eso quiere decir que el siguiente año se gastó más de esa cantidad. Imagínense todo el dinero que podríamos ahorrar si la mitad de esos pacientes no se hicieran diabéticos y si se curaran, si se hicieran vegetarianos. Ese dinero se podría invertir, pues, no sé, para otras cosas. Yo de ese tema pues, no sé, pero sería algo muy saludable para nuestro país. A mí me encantaría. Pero para este programa hoy, Karen, para que díganles cómo hacerle para que no desarrollen diabetes los pacientes, hombre, díganles, por favor. Sí, claro que sí, vamos a estar diciendo algunas recomendaciones pues para evitar tener diabetes. Muchas veces estamos en la creencia que pues si mi familia tiene diabetes, pues seguramente yo también la voy a tener. Claro está que sí es más propenso que lo podamos tener, sobre todo si mi papá, si mi mamá es diabética, sí, claro que sí lo podemos tener con mayor facilidad, pero con una buena alimentación, con buenos hábitos, hacer ejercicio, tomar agua, consumir alimentos adecuados, podemos reducir bastante el tener, pues sí, la prevalencia de tener una diabetes. Entonces, no tiene nada que ver la herencia. Muchas veces le echamos la culpa de, es que es por la herencia. No, también son por nuestros malos hábitos que tenemos al día a día. Entonces, es bien importante que tomen nota, que presten mucha atención al tema del día de hoy. Claro que sí, Karen, y es que fíjate que de acuerdo con las estadísticas del INEGI, en el 2017 murieron 106,525 mexicanos debido a problemas con la diabetes. Entonces, o sea, es demasiado. Y en ese mismo año se registró una tasa de 405,012 casos de diabetes tipo 2. O sea, por cada 100,000 habitantes en México se registraron eso. Entonces, y en el 2018 esto aumentó a 411,000 casos, o sea, cada vez va en aumento. ¿Y por qué? Pues por lo que estamos comiendo. Hoy en día todo está frito, todo son harinas, todas son comidas rápidas, todo tiene conservadores. Entonces, esto aumenta una prevalencia de tener este tipo de enfermedad. Y lo que nosotros hacemos mucho hincapié es que
no nada más queda en una diabetes, sino que pues empieza a tener muchísimas complicaciones, que eso más adelante pues lo vamos a empezar a comentar para que se quede escuchándonos atentamente. Así es, en un solo día se ha visto en varios estudios que en México, cada día hay nuevos casos de diabetes, incluso hasta 1,000 personas por día se detecta una diabetes. Muchísimo. Es demasiada la gente. Si hacemos cuentas, imagínense en un año cuántas gentes pues se enferman de este tipo de padecimiento. Pero bueno, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que pues es necesaria para el cuerpo. Lo que quiere decir es que se elabora en una gran cantidad y pues obviamente no la puede usar nuestro cuerpo adecuadamente. Cuando sucede esto, es cuando empezamos a tener los niveles de glucosa altos en nuestra sangre. La insulina es una hormona producida por el páncreas y su principal función pues es el mantenimiento de los valores adecuados de la glucosa en sangre. Obviamente permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células. Ahí es donde se transforma en energía. ¿Para qué? Pues para que nuestro cuerpo la utilice de manera correcta, para que nuestros órganos funcionen correctamente, así como nuestros músculos y nuestros tejidos. Entonces, si no hay esto, pues claro está que todo se nos está yendo a nuestra circulación, a nuestra sangre. A nuestro torrente sanguíneo, así es. Y es que, ¿cómo funciona la diabetes o por qué tenemos diabetes? Es que las personas que tienen diabetes, hay un exceso de glucosa, como lo acabas de comentar, Karen, en la sangre, que es la hiperglucemia, ya que no se distribuye pues de la manera adecuada. Entonces, una glucosa elevada pues puede ser muy perjudicial para nuestro organismo porque afecta a lo que es el corazón, a nuestros riñones. Acuérdense que la prevalencia más alta en México de insuficiencia renal es por la diabetes, además de que también afecta lo que son las arterias. Entonces tienen un alto riesgo de tener infartos, pérdida de visión, amputaciones de miembros inferiores, empiezan con un dedo, luego ya les empiezan a amputar todo el pie y obviamente los riñones también son los que lo llevan. Fíjense, aquí pues lamentablemente no se tiene una cultura de una buena alimentación en México. Todo va muy de la mano. La obesidad y el sobrepeso, también México figura como los primeros países con este tipo de problemas. Y obviamente la diabetes va muy de la mano con el sobrepeso y sobre todo con la obesidad. Entonces, una persona que tiene obesidad pues abre muchas puertas a demasiadas enfermedades. Una de ellas empieza con una resistencia a la insulina y termina por ser una diabetes. Entonces, cuando tenemos diabetes, en vez de preguntarnos qué fue lo que nos llevó a tener esta enfermedad, que normalmente son los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, el tipo de alimentación que estamos teniendo, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos metformina, tomamos glibenclamida, que la metformina, déjeme decirle que causa daño renal. Esto no nos lo dicen, pero la metformina causa daño renal. Ya hasta que el paciente tiene una insuficiencia renal, ya hasta que se le complicó esa diabetes, entonces sí quitamos la metformina. Entonces, pues ya para qué, ¿no? Ya cuando ocasionó este daño en nuestros riñones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En vez de estar tomando una pastilla, pues cambiar aquello que nos llevó a la enfermedad. Y es que efectivamente, lamentablemente, el mexicano cree que las pastillas son totalmente milagrosas. Entonces, yo puedo seguir comiendo igual, pues no hay ningún problema. De todas maneras, me estoy tomando el medicamento. El medicamento de verdad que me va a ayudar mucho. Pues no, aunque uno tome medicamento, no es así, no funciona así. También uno tiene que poner de su parte, efectivamente, con la alimentación, con ejercicio, el dejar de tomar refrescos, porque muchas veces se ha visto en consulta que llega el paciente diabético y pues sí tomó mucho refresco,
y aparte pues me tomo mi medicamento. Pues es contradictorio, o sea, te estás tomando un medicamento para bajar los niveles de glucosa, pero estás tomando refresco. Y esto pasa muy a menudo, Karen, incluso ya se toman 2 pastillitas antes de comerse un pozole, de comerse algo grasoso, cuando no es el objetivo, o sea, lo que tenemos que hacer, aun cuando usted esté tomando medicamento, es cambiar hábitos de alimentación para que no llegue a consumir más medicamento, porque empiezan con dosis pequeñas. O incluso ya después te meten la insulina, porque exactamente, ya no está haciendo efecto un medicamento. Sí, empiezan a crear una resistencia, así como creamos resistencia a los antibióticos, pues también este tipo de medicamentos. Pero aquí vamos a decir, por ejemplo, bueno, nosotros no recomendamos la insulina, por ejemplo, en aquellos pacientes que cuidan sus hábitos de alimentación, que tienen diabetes tipo 2, podemos frenar llegar a inyectarnos insulina, pero ¿en qué casos sí recomendamos, por ejemplo, la insulina? Hay varios tipos de diabetes. Hay la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Bueno, la diabetes tipo 1 aparece generalmente en niños, aunque también puede como aparecer en adolescentes. O sea, son como etapas un poquito más tempranas, se ve más en el tipo 1. Esto pues suele presentarse de forma brusca y muchas veces, como lo comentábamos, es independiente de que existan antecedentes familiares. En la diabetes tipo 1 lo que sucede es que se produce una destrucción de las células que producen la insulina en el páncreas. Es decir, el organismo ataca nuestras propias células como si fueran pues extrañas. Entonces, ahí ya nos tenemos que hacer insulinodependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que forzosamente tenemos que inyectarnos insulina. Obviamente es un proceso también, como lo mencionó anteriormente el doctor Luis en programas pasados, hemos tenido pacientes con este tipo de problemas y hemos visto que se puede reducir las cantidades de insulina. Claro que hay casos en los que se puede incluso llegar a quitar la insulina, pero bueno, depende mucho del paciente, depende mucho del metabolismo, depende, bueno, de varias cosas que se tienen que ver en consulta. Y bueno, la más común, que es la diabetes tipo 2, que esta surge en la edad adulta y pues es la que escuchamos, ¿verdad? La que nosotros, está en nuestras manos si la tenemos o no la tenemos, porque luego escuchamos, como lo mencionaste hace un momento, Karen, si mi papá es diabético o si mi mamá es diabética, pues obviamente ¿qué puedo hacer yo? ¿Ya voy a tener diabetes? No, esto está en nuestras manos. La diabetes tipo 1 es muy genética, realmente aparece en la infancia. Sí. Pero la diabetes tipo 2 no, la diabetes tipo 2 está en nuestras manos si la llegamos a tener o no. Claro que es unas 10 veces más frecuente que la tipo 1. Entonces, ¿por qué se da esta diabetes? Por nuestros malos hábitos de alimentación, por nuestros malos estilo de vida. Produce una disminución de la acción de la insulina, o sea que de forma que haya mucha o no, pues disminuye la acción, la famosísima resistencia a la insulina. Entre más alimentos grasosos con harinas o con carnes estemos consumiendo, mayor producción de insulina va a haber en nuestro páncreas. Entonces, hay veces que inundamos, por así decirlo, nuestras células de tanta insulina que ya no pueden entrar, ya no la captan como deberían y entonces empezamos a hacer una resistencia a la insulina. Una característica física que podemos notar de la resistencia a la insulina es en el cuello, alrededor de nuestro cuello, se empieza a cambiar la coloración, empezamos a tener una tonalidad oscura, como negra, y muchas veces las personas dicen, es que me tallo el cuello, pero no se me quita esta mugre. No es mugre, no es que estemos percudidos del cuello, es una resistencia a la insulina que estamos teniendo. Esto se llama acantosis nigricans. Entonces hay que abrir bien los ojos cuando nuestro cuerpo nos está diciendo qué es lo que está pasando. Eso no es normal y eso puede indicar que estamos haciendo una resistencia a la insulina. Y obviamente, como tenemos un exceso de producción de insulina, pues llega un momento en donde ya no la terminamos y el páncreas ya no secreta la suficiente insulina y es por eso que también empezamos a volvernos insulinodependientes. Así es, y la diabetes gestacional. ¿Sí, doctor? ¿Sí, doctor? O sea, breve, quiero agregar yo una estadística que a mí me llama la atención, es que de las personas diabéticas, miren,
cada día aquí en México 50 personas se quedan ciegas por la diabetes. O sea, cada 30 minutos una persona se queda ciega aquí en México por la diabetes. Eso quiere decir que en el transcurso de este programa, ¡pum!, ya se quedó diabético una persona. Fíjense qué triste. Y se podrían evitar el 100% de esas cegueras, que es completamente incapacitante la ceguera. Ya el paciente no puede trabajar, no puede hacer un viaje, es dificilísimo moverse por sí solo. Se podrían evitar si llevaran dieta vegetariana. Otra estadística tristísima. Así es, efectivamente. Entonces, renal, y de eso mueren. Terrible. Sí, efectivamente, y de verdad que nosotros podemos hacer muchísimo pues para evitar este tipo de problemas, como es perder la vista, como es perder las extremidades, como es pues perder obviamente la función renal. Entonces también, bueno, es bastante importante el pues tener conciencia del problema, porque de verdad es un problema bastante fuerte. Hay otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional. Esta se presenta durante el embarazo. La insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces, pues este incremento pues no llega a suceder, por lo que pues empezamos a tener pues problemas de glucosa elevado. Suele desaparecer tras el parto, pero muchas ocasiones pues no se llega incluso pues como a quitar, sino que ya se convierte o se desarrolla en una diabetes tipo 2. Entonces sí hay que tener bastante cuidado con esto. Si tú eres una mujer embarazada, nos estás escuchando y tienes este problema como es la diabetes gestacional, de verdad te invito a que nos visites para que puedas tener un control de la glucosa en sangre y que obviamente pues tu bebé no se vea afectado, que tú no te veas afectada pues después de dar a luz. Así que yo te invito a que pases al consultorio en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Nuestros horarios de atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en horario corrido, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio 713-0491. Se los repito, 713-0491. También manejamos consultas por vía telefónica, porque a lo mejor pues el paciente no se encuentra aquí en León o no se encuentra en Guadalajara, está en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, también que nos marque para darle su consulta. Es 477-713-0491 y ahí vamos a pasar toda la información para que obtenga su consulta. Y bueno, retomando lo que es el tema de la diabetes, ¿cómo podemos darnos cuenta si tenemos diabetes o no? Claro está que mucha gente es asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que no percibe los síntomas, no tiene síntomas, pero la mayoría de las personas sí empieza con una serie de síntomas. ¿Cuáles son una de ellas? Pues mucha sed. Hay personas que se dan cuenta porque dicen, tengo mucha sed y por más que tomo y tomo agua, no se me quita. A lo mejor siento saciedad en el momento, pero a la media hora o a los 40 minutos, otra vez tengo más sed y tengo que estar tomando bastante agua cuando antes no pasaba así. Entonces, bueno, esa es una de las síntomas. También la sensación de mucha hambre, que ustedes vean que es una hambre excesiva y que pues a lo mejor comen y después de tiempo, como la sed, también tienen demasiada hambre. Así que pues bueno, esta también es una de las razones por las cuales podemos tener diabetes. Así es, también hay una necesidad de orinar continuamente, sobre todo en la noche. Hay pacientes que dicen, no, es que de verdad en la noche me levanto como unas 5, 6, 7 veces y no puedo dejar, me dan muchísimas ganas de hacer pipí. Bueno, este también es un síntoma que se ve bastante en los pacientes que tienen diabetes. Hay pérdida de peso, incluso hasta si su alimentación sigue siendo la misma o bien si siguen comiendo de más. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque hay ahí pues obviamente un desorden en todo nuestro organismo y por lo tanto la persona tiende a bajar un poco de peso.
El cansancio, de repente empiezan a agotarse, aun cuando pues sus actividades diarias siguen siendo las mismas, pero empiezan a cansarse demasiado. La visión borrosa también es uno de los síntomas, que sea, sobre todo, es claro que con la edad, pues también la visión va se va perdiendo, pero esto es una característica muy obvia, casi que de repente se va presentando, dice, es que yo veía bien, pero ya de repente ya veo de lejos y no alcanzo a percibir bien lo que veo. O incluso, por ejemplo, una persona que come mal, que dice, es que yo cuando como mal se me va la vista, exactamente, pero como bien y vuelvo a ver, eso también por los picos de glucosa que se están presentando, además de que empiezan a tener hormigueos o entumecimiento de las manos y los pies. Acuérdense que la diabetes afecta bastante a lo que es el corazón y por ende a la circulación. Entonces, uno de los síntomas de cuando tenemos mala circulación, pues es eso, se nos empiezan a dormir nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores. Entonces, pues también empiezan con estos síntomas de calambres o de hormigueo. Al igual que coloración en la piel. No sé si se han fijado que las personas diabéticas, la piel ya tienen como manchas, sobre todo en los pies, tienen muchas manchas de diferente, obviamente, color que el color de su piel. Esto también nos quiere decir que, bueno, ya está afectando bastante la circulación. Además que si tenemos niveles altos de glucosa, puede haber muchísimos dolores de cabeza, empezamos a tener también, como lo dijiste, Karen, incluso en el sistema digestivo empieza a haber cambios. Personas que dicen, yo como y siento muchas náuseas, incluso diarreas también. El sistema digestivo lo resiente bastante. Y bueno, ya hablamos de qué es la diabetes y lo más importante, la prevención, o si ya la tenemos, cómo podemos revertirla, porque sí se puede revertir la diabetes. Claro que sí. Bueno, es importantísimo comenzar a dejar las harinas refinadas y los azúcares refinados. Este es el peor enemigo de un diabético. Y no sé por qué, pero a estas personas se les antoja mucho más esos alimentos. Sí, claro. Les cuesta mucho trabajo dejarlos. Bueno, es importante que sepamos que esos alimentos no nos van a ayudar, entonces lo tenemos que dejar. Incluso hay muchos mitos que dicen, es que yo no puedo consumir frutas porque se me sube mucho la glucosa. Pero sí puedo comer panecitos, sí puedo tomar refrescos, ahí sí no me pasa nada. No es lo mismo, porque el azúcar que tienen los panecitos, los que tienen los refrescos, es un azúcar refinada. ¿Esto qué quiere decir? Que se va directamente al torrente sanguíneo. En cambio, el azúcar que tiene la fruta se va a como un tipo combustible, por así decirlo. Ayuda a que tengamos energía para nuestros órganos y que por lo tanto trabajen. Incluso nuestros pacientes han visto que con jugos, con fruta, los niveles de glucosa están muchísimo mejor, están más nivelados, empiezan a dejar el medicamento. Entonces la recomendación es empezar a consumir más frutas, más verduras, más leguminosas. Incluso se puede consumir tortilla de maíz, siempre y cuando no esté frita, cuando no le pongamos pues los lácteos, que no le pongamos carne, que sea totalmente natural, con frijoles, nopales, todo eso de verdad que lo puede consumir el paciente diabético. Los nopales son buenísimos para un paciente diabético, ayuda mucho a controlar los niveles de glucosa. El tomate verde ayuda como una insulina totalmente natural. Entonces lo que podemos hacer es licuarlo con el jugo de 6 limones y 6 tomates verdes, de los de la salsa, los que tienen hojita, los limpiamos obviamente muy bien y lo licuamos. Esto hay que tomarlo diariamente antes de nuestra comida y funciona como una insulina natural. Incluso nosotros se lo damos a aquellos pacientes que tienen glucosas por arriba de 300 miligramos sobre decilitros y en verdad actúa como una insulina. A los 10-15 minutos se vuelven a checar la glucosa y empieza a descender bastante. Entonces no lo echen en saco roto, este es un muy buen remedio para aquellas hiperglucemias. Incluso una vez en consulta me pasó que un paciente llegó con problemas de diabetes y le chequé la glucosa y ni siquiera el glucómetro lo podía medir porque ya era mayor de 600 su glucosa. Entonces yo le dije, en cuanto llegue a su casa, tómese este jugo, va a ver que se le va a bajar mucho la glucosa, porque sí está preocupante que ni siquiera lo pueda leer el glucómetro. Llegó y se lo tomó, y después de que se lo tomó unas 15-20 minutos se lo volvió a checar y dice, oye, es que no, mi glucosa no está así, yo creo que tu glucómetro no sirve.
No, no es eso, es que lo que pasa es que el tomate verde, el jugo, el que le di, es una insulina que ayuda a bajar mucho. Porque descendió bastante. Sí, hasta me acuerdo ese día que todas nos picoteamos para saber si era el glucómetro, pero no, en realidad era porque le bajó muchísimo la glucosa el jugo. Entonces, es un jugo muy, muy bueno que de verdad si usted sufre de niveles muy altos de glucosa, que a pesar de tomar mucho de medicamento no le funciona, a pesar de ponerse la insulina no le baja, bueno, tomes este jugo y de verdad va a notar mucho cambio en sus niveles de glucosa en sangre. Una cosa, Lupita, sí, que llegó un paciente hoy, tú lo conoces, Lupita, un paciente que vive en Aguascalientes y me estaba buscando a mí, entonces ahí no estaba yo, se vino a Guadalajara, desafortunadamente yo no estaba en el consultorio, estaba en una junta, y que me habla, doctor, lo ando buscando, vengo de Aguascalientes, ya fui a León, ya vine aquí con ustedes, estoy muy enfermo, que dice, al paciente le interesa mucho atenderse, y dije, adiós, ahí luego se ven, me salí de la junta en la que estaba, lo más pronto que pude, y ya lo fui al consultorio, yo lo atendí. Es un paciente con insuficiencia renal que viene de Aguascalientes, a lo mejor te acuerdas de él. ¿Cómo se llama, doctor? No quisiera decir el nombre aquí en el radio porque no me gusta decir los nombres de los pacientes, eso no, pero se sintió de maravilla con lo que le diste, Lupita, muy bien, te felicito. Muchísimas gracias. Y efectivamente, pues bueno, el hecho de que nosotros le demos un tratamiento adecuado al paciente, pues ayuda bastante a que empiece a disminuir sus niveles de glucosa, de presión arterial, pero el aplauso se lo llevan ellos, ¿verdad? Por el hecho de tener dedicación al tratamiento. Entonces, no se olvide de tratarse. Acuérdese que aquí podemos ayudarlo a que revierta su diabetes, a que revierta la presión arterial elevada. Incluso si usted tiene ya un daño renal, pues el tratamiento puede ayudarle muchísimo, así que nosotros lo seguimos invitándolo a que pase a nuestro consultorio. Estamos en la calle Manuel Doblado 107 en la zona centro de León, Guanajuato, calle Manuel Doblado 107 en el centro de León, Guanajuato, de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, desafortunadamente el tiempo de nuestro programa se ha terminado. Escúchenos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 de FM. Muchas gracias, licenciada Karen, muchas gracias, doctor Luis. Nos escuchamos la siguiente semana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!